Ok, si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 4, que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Y si tiene su bosquejito, por favor también sáquelo, porque vamos a estar utilizándolo. No vamos a cubrir toda la enseñanza en el día de hoy, en la tarde de hoy, pero con el favor de Dios, pues vamos a recibir palabra del Señor. Vamos a ser edificados sin duda de ninguna clase, y mi esperanza es que al salir de aquí pues tengamos un mejor entendimiento del Evangelio de Cristo, de lo que Dios nos ha llamado a ser, S-E-R, ser, y a hacer, H-A-C-E-R, dos cosas. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, being, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, to do, right? Okay. So, mi esperanza es que podamos conseguir eso y que, pues, cuando terminemos hoy, pues, estemos más deseosos de seguir los pasos del Señor Jesucristo. Dentro de su bosquejo también tiene un insert, tiene una hoja de papel, ¿verdad? Ahí, con un contraste entre un hombre que es líder y un siervo que es líder. Manténgalo cerca por ahí, porque quizás, si Dios no lo permite, es con lo que vamos a concluir la enseñanza en el día de hoy. Así que, pues, ¿cuántos están convencidos de que Dios es bueno? Right? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Right, okay. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice que donde están dos o más reunidos, Dios está ahí presente. Pastor Marcel en su oración mencionaba, como nos recordó el domingo pasado y los domingos anteriores, la suficiencia de Dios, ¿right? Y es esencial que nosotros pues lleguemos a un punto en nuestras vidas que nadie tenga que recordarnos que Dios es suficiente. Que sea una cosa, que sea parte de nuestra, que sea una de nuestras convicciones, que sea una certeza en nuestra vida. Dios es suficiente. Yo no necesito nada más que Dios. Y mientras él oraba, me vino a la mente, yo creo que fue el Espíritu Santo que me lo trajo a mi conciencia. Estuve a punto de decirlo, pero no quería interrumpir su oración, que para muchos de nosotros, Dios es suficiente. Y nos hemos convencido de eso, porque hemos llegado a algún momento en nuestra vida donde todo se ha derrumbado, donde todos los recursos se han desvanecido, y nos hemos dado cuenta de que lo que único tenemos es a Dios. Y el momento en que reconocemos que lo único que tenemos es a Dios, de una forma milagrosa, nuestros ojos se han abierto, las escamas de nuestros ojos se han caído, y finalmente nos hemos dado cuenta de que Dios es lo único que necesitamos. La última vez que hablamos, mencionamos el hecho de que la Escritura enseña en Filipenses capítulo 2, que llegará el día en que toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De que toda rodilla se habrá de doblar ante la presencia de Cristo en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todos lugares. Y la conclusión de la enseñanza, que tomó 2 semanas, fue de que todo el mundo va a tener que confesar que Cristo es el Señor, va a tener que doblar su rodilla delante de Él. Y que la opción que tenemos es de hacerlo en el presente, hoy, para salvación, o
cuando llegue el momento en el futuro para condenación. Y quizás en una forma u otra podemos hacer una comparación de lo que acabamos de decir con relación a la suficiencia de Dios. Que Dios nos ayude a no tener que llegar a ese punto en nuestras vidas que nos damos cuenta de que no tenemos nada y que lo único que tenemos es a Dios, para entonces reconocer que Dios es suficiente, que Dios es todo lo que necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. La enseñanza de hoy, una enseñanza que está dirigida mayormente a la iglesia, a cristianos. Pablo está escribiendo a cristianos. Pablo está escribiendo este libro, Primera de Corintios, a la iglesia. Una iglesia, lugar donde se reunían cristianos en esta ciudad que se llama Corintios. Una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades. El contenido mayor de esta carta, Primera de Corintios, es para corregir la conducta, las cosas de ellos, cómo se comportaban, las prioridades que tenían. Así que mayormente la carta, ese libro en el Nuevo Testamento, que se llama Primera de Corintios, es dirigido a cristianos, a la iglesia. ¿Cómo la iglesia, qué es lo que se supone que la iglesia sea? ¿Cómo se supone que la iglesia se conduzca? Y en el capítulo 4, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos continúa hablando, como lo hizo en el capítulo 3 y el 2 y el 1, acerca de el liderato dentro de la iglesia. La enseñanza de hoy se llama lo que los pastores de la CCESP, lo que quiere decir CCESP, Comunidad Cristiana en sus Pasos, lo que los pastores de la Comunidad Cristiana en sus Pasos desean ser. Pablo, aquí en esta porción bíblica, describe con mucha claridad y dando unos ejemplos más que extraordinarios sobre ese particular. Cómo los pastores deben ser, cómo los siervos de Dios deben ser, cómo los administradores de los misterios de Dios, hablando en este caso de pastores, deben ser. Así que esta enseñanza se encuentra en el 4º capítulo de Primera de Corintios. Y el problema que Pablo está atendiendo en esta porción bíblica, el problema es el concepto deformado del liderato que la iglesia de Corintios tenía. Los creyentes que se juntaban a adorar a Dios en la iglesia esta de Corintios, tenían un concepto, una idea, una imagen deformada de lo que debe ser el liderato dentro de la iglesia. That's the problem that Paul is addressing here. Ese es el problema que Pablo está enfrentando en esta porción bíblica. La iglesia de Corintios tenía una imagen deformada, distorsionada de lo que es el liderato dentro de la iglesia. Y la iglesia del día de hoy cojea de la misma pata. La iglesia, me refiero a los cristianos del tiempo en que nos ha tocado vivir. Cojean de la misma pata, y lo que quiero decir con eso es que la iglesia del día de hoy también tiene una imagen, un concepto deformado del liderato de la iglesia. Aún más, en la cultura donde nosotros vivimos, aquí en los Estados Unidos, un gran sector de los que reclaman ser cristianos invierten mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía en la evaluación de pastores. Me explico. Invierten su tiempo estableciendo criterios para determinar qué pastor es el más exitoso, qué pastor es el más talentoso, qué pastor es el de más influencia, qué pastor es el más efectivo. Criterios que estas personas establecen son criterios como, por ejemplo, la membresía de la iglesia. El pastor cuya iglesia tenga la mayor membresía, obviamente, es el más exitoso, es el más talentoso, es el de más influencia, es el más efectivo, pues como tiene la mayor membresía, es cada una de esas cosas. También
criterios que utilizan, la membresía a la iglesia, la asistencia los domingos a la iglesia, el tamaño del staff de pastores dentro de la iglesia, mientras mayores en iglesias, yo me acuerdo en mi ignorancia, porque por mucho tiempo fui bien ignorante, como cristiano y como pastor también. En mi arrogancia, hace muchos años, aunque todavía lucho con la arrogancia, con el orgullo, con la vanidad. O sea, Dios que yo soy el único que lucha con esas cosas. En mi ignorancia, cada vez cuando iba a algún lugar, cuando me preguntaban, ¿y dónde se viene? Y yo, yo vengo de First Baptist Central Florida. Y en la misma línea decía, and we have 12 pastors. Sin que nadie me preguntara. Right? Porque al decir eso, estoy diciendo, mi iglesia es tremenda iglesia. Utilizan criterios como la cantidad de pastores que tengan en la iglesia. En el caso de los pastores, los grados académicos. Yo me gradué de tal seminario, tengo tal doctorado. ¿Se da cuenta? Una de las industrias más exitosas en el día de hoy es la industria de los doctorados teológicos. Usted va a internet y usted entra ahí, doctorado en teología, y le van a aparecer yo no sé cuántas webpages, porque hay una industria que se dedica precisamente a vender doctorados teológicos. Porque si antes del nombre Edwin Torres dijera Doctor Edwin Torres, ya eso debe implicar para la mayor parte de los creyentes en esta cultura donde vivimos, que Edwin Torres es un pastor exitoso, porque tiene un doctorado. Amén. Grados académicos, la membresía de la iglesia, la cantidad de pastores que tengan en el staff, los libros o artículos que haya escrito, las conferencias, congresos, convenciones a las cuales haya sido invitado a predicar, la cantidad de países donde ha ido a predicar, son criterios que en el día de hoy, en la cultura esta donde nosotros vivimos, donde lo que impera es el cristianismo cultural, que es contrario al cristianismo de la Biblia, son criterios que se utilizan para determinar si un pastor es exitoso, si es talentoso, es de influencia o es efectivo. Yo someto a su consideración el hecho de que aunque esa práctica es muy popular en el día de hoy, es altamente ofensiva al Dios de la Biblia. Así que 1 Corintios, capítulo 4, se enfoca en la naturaleza y los rasgos genuinos de los verdaderos ministros de Dios. Porque aún la Escritura nos dice que hay muchas personas que reclaman ser ministros de Dios, que no son ministros de Dios. 1 Corintios describe la naturaleza, los rasgos genuinos de los verdaderos ministros de Dios. Establece unas directrices básicas por medio de los cuales los que sirven a Dios deben ser evaluados. No son los criterios que acabo de mencionar, la popularidad, la cantidad de miembros que tenga, no son los criterios. La Escritura nos da unos criterios mediante los cuales las personas que son llamados por Dios para servirle deben ser evaluados, y esos criterios se encuentran en este capítulo 4 de 1 Corintios. 1 Corintios también describe cuál debe ser la actitud de la iglesia para con sus ministros, en el caso nuestro, Pastor Marcel, Pastor Willy, Pastor Edwin que le está hablando, y cuál debe ser la actitud de los ministros para con ellos mismos. No solamente cuál debe ser la actitud de la congregación para con los pastores, sino cuál debe ser la actitud de los pastores para con ellos mismos. En otras palabras, este capítulo 4, entonces, this is good stuff here, pero otra vez, esto está dirigido a la iglesia. Si usted visita hoy con nosotros y usted no es parte de la iglesia, no digo iglesia, comunidad que sea en sus pasos,
Me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Jesucristo. Pues quizás esto usted no se sienta beneficiado, pero yo tengo mucha esperanza, porque posiblemente a usted al escuchar esta descripción que da aquí, le haga a usted darse cuenta de que quizás lo que usted ha conocido con relación a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que el capítulo nos da es la perspectiva de Dios en cuanto a lo que un ministro de Dios debe ser. El apóstol Pablo, el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto es lo que dice aquí. Todo lo que dice este libro es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para restaurar. Restaurar quiere decir cuando alguien tropieza, cuando algo se cae, cuando algo no está en el lugar que debe estar, cogerlo y levantarlo y llevarlo al lugar que debe estar. Este libro, Dios nos lo dio para, entre otras cosas, hacer eso. Para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, para todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que Pablo, que es el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo de este libro de Primera de Corintios, hace bien claro lo siguiente. Hace bien claro que popularidad, personalidad, números o grados académicos no tienen absolutamente nada que ver, no juegan ningún papel en la perspectiva de Dios cuando se trata de lo que un siervo de Dios debe ser, y que tampoco deben jugar ningún papel en nuestra perspectiva. No juega ningún papel en la perspectiva de Dios y no debe jugar ningún papel en nuestra perspectiva. No debe ser. Nosotros no debemos tener esos criterios incorporados en nuestra perspectiva al momento de evaluar un siervo de Dios o una sierva de Dios, si usted quiere. Right? Así que el mensaje de Pablo es que el ministro, pastor, siervo de Dios, no debe ser rankeado, no debe ser clasificado en ninguna forma por otros o por ellos mismos. Eso es parte del mensaje de Pablo aquí. El siervo de Dios, el ministro de Dios, la sierva, ministra, no es o no debe ser rankeado. ¿Sabe lo que es rankeado? Es una palabra, es un disparate de inglés a español. Rankear, yo no sé cómo se dice rank, you rank someone. Clasificar, ¿verdad? La clasificación, yo me acuerdo, el ranking de boxeo. Right? ¿Sabes? Ranking de boxeo, en español lo traducíamos la clasificación de boxeo. ¿Sabes? ¿Cuál es el campeón y cuál es el primer retador, el segundo retador y eso, ¿verdad? Esa es la clasificación. Pero lo que estamos sometiendo a su consideración es que lo que la Escritura nos dice, vamos a leerlo ya mismo, hasta donde el Señor nos permita en el día de hoy, es que el siervo de Dios, el pastor, el ministro, no debe ser rankeado, no debe ser clasificado en ninguna forma por otras personas o por ellos mismos. La congregación no debe rankearlo a él y él tampoco debe rankearse. Es lo que dice la Escritura. También vamos a ver que la Escritura enseña que todo el que es fiel a la palabra de Dios en su enseñanza, todo el que como diría la hermana Nori, vacilando. I love that, Nori. Si alguno de ustedes algún día puede captar en grabación el estornudo de Nori, yo se lo compro. Cada vez que me pongo triste y me acuerdo de cómo ella estornuda, me da una alegría, un gozo. Bueno, okay. El punto que la Escritura enseña es que todo aquel, hablando de siervo de Dios, pastores, ministros, todo aquel siervo, todo aquel ministro, todo aquel pastor que es fiel a la palabra de Dios en dos cosas, en su enseñanza y en su conducta
debe ser tratado con respeto y con igualdad. Todo aquel que es fiel a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, en su enseñanza y en su conducta no debe ser rankeado, porque vamos a ver, el único que puede rankear es Dios, porque Dios es el único que conoce lo que está dentro del corazón de las personas. ¿Amén? Pero todo aquel que es fiel a la palabra en su conducta y en su enseñanza debe ser tratado con respeto y con igualdad. Sin embargo, paréntesis aquí breve, a ver, la palabra de Romanos capítulo 16, versículo 17 y 1 Timoteo 5:20 son pasajes que no están en sus notas, pero puede escribirlos por ahí en cualquier momento, en cualquier lugar. Romanos 16, versículo 17 y 1 Corintios 5:20, la palabra que está ahí, lo que esos versículos dicen, nos indica que donde esos dos esenciales no están presentes, ¿cuáles dos esenciales? El que el hombre de Dios, el pastor, el ministro, el siervo de Dios, no es fiel a la palabra en su enseñanza, no es fiel a la palabra en su conducta. Lo que estas dos porciones bíblicas que voy a leer nos dice es que cuando esos dos esenciales no están presentes, debe haber de parte de la congregación y de parte de otros pastores evaluación y confrontación. Escucha lo que dice. Romanos 16, 17 dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis. Os fijéis quiere decir que presten atención y que consideren y que se envuelvan, ¿verdad? ¿Sabe? Que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos. En otras palabras, ustedes estén pendientes de esos que no son fieles en la enseñanza a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Con eso, we have to deal with them. Tenemos que estar pendientes de eso. Right? Y también en 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, está hablando de líderes ahí, a los que persisten en pecar, que no son fieles a la palabra de Dios en su conducta, los que persisten en pecar son los que no son fieles a la palabra de Dios en su conducta. Algunos me miran como, I don't get that. ¿Sabes? Pues otra vez. Las personas que persisten en pecar, si alguien persiste en pecar, es una persona que no está siendo fiel a la palabra de Dios. No es muy complicado. Y ahí está hablando de líderes. Dice, a los que persisten en pecar, su conducta no compagina lo que la palabra de Dios dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Por encima de todas las cosas, lo que queremos enfatizar a manera de introducción es que el enfoque primario de Pablo en 1 Corintios 4, que es el pasaje que vamos a leer ahora mismo, es atender el problema del concepto deformado del liderato de la iglesia que la iglesia de Corintios tenía. ¿Sabes? Eso es lo que Pablo quiere decir. Existe issue. Y esto que estoy escribiendo aquí es para bregar con este asunto. Para que ese concepto deformado que ustedes tienen de lo que son los líderes dentro de la iglesia, pastores, sea enderezado. Con eso en mente, Pablo básicamente dice, resumo en una forma bien simple de entender lo que nos dice aquí. A la luz de lo que los líderes deben ser, a la luz de lo que Dios quiere que ellos sean, esta es la forma en que ustedes deben verlos. Si con eso en mente, right? Pablo dice, a la luz de lo que los líderes deben ser, a la luz de lo que Dios quiere que ellos sean, yo les estoy escribiendo esto a ustedes, este capítulo 4, para que ustedes entiendan cuál es la forma en que ustedes deben verlos a ellos. Cómo ustedes deben percibir estos líderes, cómo ustedes deben enfocarse en ellos, cómo ustedes deben verlos. Acuérdense que el problema clave que hemos visto en los primeros 4 capítulos, por eso fue que dije de primera intención que el mensaje está más enfocado en la iglesia, porque llevamos hablando de estos 4 capítulos en la última enseñanza, gran parte del problema era la división que había dentro de la iglesia, porque había algunos que decían, mi pastor es Pablo, el que a mí me gusta, el que está bien tremendote es Pablo. Y otros decían, el mío es Apolo. Apolo sí que tiene una clase de elocuencia. ¿Qué clase de pastorzazo yo tengo?
Y otros decían, no, pero el mío es Pedro. Pedro es el que es. Ese es el problema. Y ahora en el capítulo 4, Pablo está hablando más directamente a eso. Porque eso, by the way, Daniel, ¿tú me haces un favor? Tú podrías, Arnaldo, perdóname, ¿puedes subirlo un poquito, mano, por favor? Tengo los oídos tapados. Hello, ok, all right. Me siento que estoy como gritando. Súbelo un poquito más. Hello. 10-4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do, re, mi, un poquito más. Hello. Un poquito más. Hey, ahora no tengo que esforzarme mucho. Gracias, hermano. Right? So, Pablo nuevamente está hablando sobre este particular. Okay, así que lo que vamos a hacer es que yo voy a leer esta porción bíblica. Usted la tiene en su Biblia, la tiene en su bosquejo y la tiene en la pantalla también. ¿Ok? Es 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 21. Así que Pablo está atendiendo el asunto de esta división dentro de la iglesia porque unos decían yo soy de Apolo, yo otro de Pablo, yo soy de Pedro, y otros que querían ser más espirituales que los demás decían no, yo soy del Señor. Y ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni el Señor estaban envueltos en ese jabulú. Porque Pablo era un siervo de Dios, porque Apolos era un siervo humilde de Dios, porque Pedro era un siervo humilde de Dios, y el Señor no hay que hablar de eso. Así que estas tres líderes humanos que están siendo utilizados por estas personas dentro de la iglesia no tenían nada que ver con esto. Ellos no estaban promoviéndose a ellos mismos. Eran estas personas dentro de la iglesia que lo estaban haciendo. Y Pablo está diciendo, no es aceptable. Y esta es la forma en que se debe bregar con el asunto de los líderes dentro de la iglesia. Así que con eso en mente, vamos a ver la porción bíblica. 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 21. Pablo dice en el versículo 1, por tanto, que los hombres de la iglesia, conversos o inconversos, nos consideren, en otras palabras, nos vean a nosotros como servidores de Cristo, subraya servidores, y como administradores de los misterios de Dios. Son dos palabras claves. Siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Estamos hablando aquí, a manera de aplicación para nuestra iglesia, la aplicación para nuestra iglesia, y el título de la enseñanza resume todo esto, lo que los pastores de la comunidad cristiana en sus pasos desean ser. Y ya le anticipo que lo que nosotros deseamos ser más que ninguna otra cosa es eso, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Superestrellas, celebridades, superapóstoles, superprofetas, no. Lo que queremos ser es servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ya mismo vamos a definir qué es eso. Ahora bien, lo que se requiere, subraya se requiere. Ayúdeme por favor, escriba algo ahí. No se ponga vagoneta, ¿ok? Escriba, ¿sabe? Subraye porque es importante. Lo que se requiere, lo que se le exige, lo que es un requisito no negociable. Lo que se requiere de los administradores es que cada uno de ellos tenga un doctorado. Que cada uno de ellos tenga una personalidad bien tremenda. No. Lo que se requiere es que cada uno de ellos sea hallado ¿qué? Fiel. Subraye fiel. ¿Right? Son palabras clave. ¿Right? Que sea hallado fiel. Pablo dice, en cuanto a mí, en muy poco tengo. En otras palabras, no me preocupa en lo más mínimo. En muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Por ustedes, en la iglesia de Corintios, en la cual él había fundado y había sido pastor por mucho tiempo, o por tribunal humano. Y no solamente eso, ni aún yo mismo me juzgo. By the way, juzgar lo que quiere decir es evaluar. La palabra juzgar en el griego no tiene una connotación legal de juicio, no, es una mala traducción, by the way. No me evalúo a mí mismo.
Versículo 4. Aunque de nada tengo mala conciencia en lo que a mí me concierne, yo me he chequeado y yo estoy bien. Pero por el hecho de que yo me he chequeado y me encuentro que estoy bien, no por eso soy justificado. No por eso estoy fuera de peligro. Porque la Escritura dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Y la autoevaluación que Pablo había hecho, la había hecho Pablo, siervo de Dios, templo del Espíritu Santo, pero hombre imperfecto. Y cada vez que nosotros empezamos a hacer nuestras autoevaluaciones, esa autoevaluación, sea el pastor Edwin, sea quien sea, está contaminada por nuestra carne. Y nuestra carne siempre tiene la tendencia a buscar lo mejor de nosotros. Amén. So that's what he's saying. De eso es que está hablando aquí. All right? Así que dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis, no evaluéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. El Señor, cuando venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Las dos cosas van cogidas de la mano. Está hablando de lo que está dentro de la persona. En by the way, cuando dice lo oculto de las tinieblas, no son pecados, porque como vamos a ver más adelante, va a recibir alabanza de Dios. Dice, también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cuando venga el Señor, cada una recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Pero esto, ahora, subraya el pero esto. Pero esto, ¿qué es el pero esto? El pero esto se refiere a las imágenes que Pablo ha utilizado previamente de que somos servidores de Cristo, que somos administradores de los misterios de Dios. Y en el capítulo 3, la imagen que él utilizó de los siervos de Dios como agricultores, ¿se acuerda? Y como constructores de un edificio en el cual Cristo es el fundamento de todas esas cosas. Así que, pero esto se refiere a esas ilustraciones. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Subraya amor a vosotros. Que lo que quiere decir es por beneficio de ustedes. El amor a vosotros se expresa por todo esto yo lo he hecho por beneficio de ustedes. Para que en nosotros, por medio del ejemplo de nosotros, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esa palabra es clave también. No sea que por causa de uno, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea quien sea, a causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que ha pasado en esa iglesia? Porque Pablo dice, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Pregunta, ¿hay alguien aquí que tiene algo que no haya recibido? Nadie, no levante la mano, por favor. Porque en una forma u otra, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Esa es la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios y está la sabiduría del mundo. Y lo que la Escritura nos es dada para que nosotros, rechazando la sabiduría de Dios, nos apropiemos, abracemos la sabiduría, hemos dicho, rechazando la sabiduría del mundo, nos apropiemos de la sabiduría de Dios. Amén. Y por eso es que estudiamos la palabra, para ver qué es lo que Dios dice. Una de las cosas que Dios nos dice en su palabra es que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de la luz, está hablando del Dios de la gloria, en el cual no hay sombra de variación, que es el mismo siempre. Todo lo bueno que hay en nuestras vidas, todo lo que hemos recibido en nuestra vida, proviene de Dios. Es que Pablo dice, ¿y qué tenéis que no hayas recibido? Y si lo recibiste, mira lo que dice. Y si lo recibiste, perdón. Dale, perdóname. ¿Tú puedes subir un poquito más? Porque es que me siento... No, ¿lo tiene todo?
Está muy fuerte. Y amigo, aquí tengo los oídos seriamente tapados. ¿Sabes? Okay. Tome agua. Gracias. ¿Algún otro remedio? Tome agua. Ahora me escucho mejor. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieses recibido? Está hablándole a los creyentes ahí en Corintios. Versículo 8. Y ahora Pablo, escuche por favor, qué importante esto que le voy a decir. De este momento en adelante, hasta que yo le diga, Pablo está hablando con sarcasmo. ¿Quién sabe lo que es un sarcasmo? Right? ¿Sabe? Sarcásticamente. You know? Él comienza a hablar, él está tan enfadado, está tan molesto, está tan incómodo con lo que está pasando dentro de esa iglesia, que ahora en su amor y en su deseo de corregirlo, le empieza a hablar con sarcasmos. Es bien importante que veamos lo que él está diciendo de este momento en adelante como un sarcasmo de parte de él. Versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Mire ahora, si nosotros reináis, en otras palabras, no nos necesitan a nosotros. Ustedes juran que ya llegaron, ustedes juran que lo tienen todo, right? Porque según pienso mejor dicho, si nosotros reinamos, versículo, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Sarcasmo. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, ahora Pablo está hablando de él con humildad. Déjeme repetirle la cuestión del sarcasmo. Versículo 8. Ya estáis saciados, sarcasmo, ya sois ricos, si nosotros reináis. Es un sarcasmo que sale del hecho de que estas personas están envanecidos, la palabra que él utiliza. Están llenos de vanidad, right? Y ojalá reináis, para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Ahora Pablo empieza a hablar acerca de la humildad absoluta que se requiere de los siervos de Dios. Hablando de él, mira lo que dice. Porque según pienso, Dios, esto es lo que yo creo, Pablo dice, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el primer lugar. Ahora lo que él está enfatizando es la humildad absoluta que se requiere de los siervos de Dios, de los ministros de Dios, de los pastores. Según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, apóstoles, en el último lugar, como sentenciados a muertes. Hemos llegado a ser un espectáculo, vamos a hablar de eso mismo, para el mundo. Un espectáculo para los ángeles y un espectáculo para los hombres. By the way, espectáculo is not a show. It's not a show that you see in TVN y otros lugares. No es eso. No es un show de lo que usted ve en enlace. No es eso. Un espectáculo comunica la idea de humillación suprema. Hemos sido humillados supremamente, es lo que Pablo está diciendo. Delante del mundo, de los ángeles y para los hombres. Versículo 10. Nosotros somos insensatos. Humillación absoluta es lo que Pablo está modelando para la gente de Corintios, que los siervos de Dios, los ministros de Dios deben tener. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Y ahora vuelve el sarcasmo nuevamente, y vosotros sois prudentes en Cristo, porque ustedes ya llegaron, ustedes lo tienen todo. Nosotros somos débiles y vosotros sois fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros somos despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre, Pablo hablando de ellos, y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados. No tenemos lugar fijo donde vivir. No, usted compare eso con las celebridades cristianas del día de hoy, que viven en mansiones, que tienen jet personales. Y
Y usted determine si compagina o no compagina. Me imagino que no va a tener que esforzarse mucho para darse cuenta lo distante que está esa conducta de lo que la palabra de Dios dice que debe ser con relación a los siervos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Deténgase ahí. Porque el hecho que él incluye, no diga, nos fatigamos trabajando. No, él fue más específico. Si nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en ese contexto los únicos que trabajaban con sus propias manos eran los esclavos. Él está modelando para ellos y para nosotros, para el pastor Will, para el pastor Marcel y para el pastor Edwin y para todo siervo de Dios, humillación absoluta. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como ¿what? La escoria del mundo y el desecho de todos. Otra vez, lo que está hablando aquí Pablo es de humillación absoluta, requisito esencial. Eso es lo que ustedes van a utilizar como congregación para evaluar qué clase de pastores tienen. No me grite. Eso es lo que ustedes van a utilizar, deben utilizar para evaluar la clase de pastores que tienen. Eso es. No es si es popular, no es si la iglesia está llena, no es si hay presupuesto. Hay una iglesia aquí que en estos días tuvo un business meeting y el issue era de que en los primeros 6 meses de este año necesitan colectar $45 millones para hacer mejora dentro de la iglesia. Can you picture that? ¿Cuán lejano está eso de la descripción que se está haciendo aquí? Pablo dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. By the way, en caso de que alguno de ustedes no sepa de qué escoria del mundo y desecho de todo, no es nada bueno. It's not a compliment by no means. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Subraya amonestaros. Es neutétic en griego. Quiere decir una confrontación amorosa para el beneficio de otras personas. Yo no estoy en la de avergonzar a ustedes. Estoy en la de confrontarlos amorosamente como, subraya eso último, como hijos míos amados. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 15. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, yo fui la persona que Dios utilizó para que ustedes tuviesen un nacimiento espiritual. Amén. Por tanto, porque yo en Cristo Jesús fue el que os engendré por medio del Evangelio, por tanto, os ruego que me imitéis, imítenme. La palabra es mimic, hacer mímica, ¿sabes? Imitar lo mismo que esa persona está haciendo. Versículo 17. Por eso mismo, porque ustedes son mis hijos amados, porque yo os engendré en Cristo por medio del Evangelio, porque yo quisiera que ustedes me imitaran a mí. Por esa razón, os he enviado ¿a quién? Ayúdame, ¿qué pasó? No se duerma. A ver, ¿os he enviado a quién? Un poquito más fuerte, por favor. Yo he enviado a Timoteo, right? Perdón, que es, otra vez, como ellos, mi hijo amado
y fiel en el Señor. ¿Qué es lo que se demanda de todo administrador de los ministerios de Dios, de todo siervo de Jesucristo? Que sea hallado, ¿qué? Fiel. And you got that right there. Fiel en el Señor. El cual os recordará, porque ya yo enseñé, porque ya yo le expliqué a ustedes, Pablo hablando, recordará mi proceder en Cristo, lo que ustedes han visto en Cristo, de Cristo en mí, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Versículo 18. Algunos están como envanecidos. Se le ha hinchado la cabeza. En griego eso es lo que quiere decir. Se le ha hinchado la cabeza. Cuando una persona se llena de vanidad es que se le hincha la cabeza y se convierten en personas arrogantes. Para las personas que nos visitan hoy, quizás yo hablo un poco en un tono de voz alto. Yo quisiera poder mantener un tono de voz más bajo, pero hay veces que me apasiona mucho y levanto la voz y parece que estoy gritando, pero no estoy gritando, lo que estoy es proclamando la verdad de Dios, que me consumen y que me llenan de convicción y que me dan temor también, porque cada vez que digo una cosa de las verdades de Dios, me da temor a mí, ¿sabes? De quedarme corto de lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Versículo 18 dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros. Subraya eso que dice ahora. ¿Qué dice después? Si el Señor quiere. All right. Mire para todo el mundo para acá, por favor. Sí. ¿Sabes que hay iglesias en el día de hoy donde si usted dice, si el Señor quiere, lo miran a usted por encima del hombro, porque eso quiere decir que usted no tiene fe en Dios? Can you believe that? Es una realidad. Que el decir si el Señor quiere, Señor, yo reprendo eso que este pastor dijo, ¿sabe? Que eso que si el Señor, yo declaro, porque yo sé lo que el Señor quiere. ¿Sabes qué? No, that's not what God said here. ¿Y por qué usted siempre repite esas cosas? ¿Por qué razón? Porque a mí no me está malo repetirlo y porque es beneficioso para todo el mundo. Amén. Quizás finalmente, clic, y Dios nos ayuda a que nuestros ojos se abran y las escamas de nuestros ojos se caigan y podamos entender algunas cosas, ¿right? Así que Pablo dice, pero pronto iré a visitaros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿right? Versículo 21. Pero dice, ¿qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras, Pablo está seriamente disgustado, molesto por la conducta de los creyentes de la iglesia de Corintios. Y le está diciendo, algunos de ustedes piensan que yo no voy a ir, pero yo voy a ir. La cuestión es, ¿qué ustedes quieren? O sea, ¿se arreglan ahora? O cuando yo vaya, ¿cómo ustedes quieren que yo haga a ustedes? ¿Con vara? ¿Con el propósito disciplinar? Porque la Escritura dice que Dios al que ama, ¿qué? Y Él se está refiriendo a ellos. Él se ha referido a esta iglesia de Corintios como 4 o 5 veces en los primeros capítulos como hermanos, mis hermanos en Cristo. Ahora se estaba refiriendo a ellos como mis ¿qué? Como mis hijos. Amén. Solo estaba listo ante la seriedad del asunto, ir a la iglesia con la intención de hacer disciplina. ¿Ok? ¿God is good? All the time? All right. Pues entonces, you ready to write? All right. ¿Alguien me hace el favor y me dice la hora en este momento? ¿A qué?
2 y 10. All right. Ok. Cuando sea 2 y 25, Juan me hace 2 y 25. All right. Ok. Que cuando tú me hagas así, yo me aseguraré de estar mirando para allá. All right. No. 2 y 25. Ok. Escríbase algo aquí para rapidito, antes de irnos, ok. Los pastores de la comunidad que tienen sus pasos desean ser vistos, right? De una forma en particular. Pablo está diciendo, a la luz de lo que los líderes deben ser, a la luz de lo que Dios quiere que ellos sean, esta es la forma en que ustedes, corintios, deben verlos. En vez de estar viéndolos de esa forma que lo que ha generado es división dentro de la iglesia. Yo soy de Apolo, y yo soy de Pedro, y yo soy de Pablo. Pablo es mi pastor. Y envaneciéndose, contrario a lo que Dios quiere en su palabra, Pablo dice, no, eso no es esa forma. Esto es lo que los líderes deben ser, esto es lo que Dios quiere que sean, y esta es la forma en que ustedes deben ver a esos líderes. ¿Ok? Entonces, la aplicación para nosotros en el día de hoy es precisamente en la misma dirección. Los pastores de esta iglesia, Pastor Willy, Pastor Marcelo y Pastor Edwin, desean ser vistos como Dios los ve. Desean ser vistos como ellos se ven a sí mismos. Amén. Y entonces, aquí vamos a ver en el blanquito que usted va a llenar, en cierta forma, lo que hace es que le deja saber a usted cómo es que usted debe ver las personas que Dios ha escogido, que Dios ha llamado para que sean los líderes de esta iglesia local que se llama Comunidad Cristiana en sus pasos. Así que los pastores de la Comunidad Cristiana en sus pasos desean ser vistos primero como siervos fieles en el servicio del Evangelio. That's how I want you to see me. That's how Pastor Marcel wants you to see him. Eso es como el Pastor Willy quiere que ustedes lo vean. Como siervos fieles en el servicio del Evangelio. Fíjese que el capítulo 4 comienza con 2 descripciones básicas de lo que un líder es. Versículo 1. Todo el mundo mire el versículo 1 ahí, en sus notas, por favor. Fíjese que dice que los hombres los consideren, los vean, los perciban como servidores de Cristo y como administradores. Deben ser servidores, que quiere decir siervos, y como administradores. Ahora, servidores, siervos, fuera del Nuevo Testamento, right? En el idioma griego, que el Nuevo Testamento fue escrito, fuera del Nuevo Testamento, la palabra esta que se utiliza aquí para siervos, servidores, right? Es una palabra que se utiliza para describir, mire para acá, importante, para describir remeros, rowers, right? Remeros de tercer nivel en un barco de remos. Ahora utilice esa imaginación santificada que usted tiene y acuérdese todas esas películas de romanos y griegos que usted vio cuando era chiquito o era chiquita en las galeras, ¿verdad? Ben-Hur y toda aquella gente, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que en esos barcos, por lo normal en aquel tiempo, en el tiempo que se desarrolla la escritura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Había barcos de remos y por lo regular estos barcos tenían 3 niveles o 3 cubiertas donde había distintos remeros. Los remeros de tercer nivel eran los más inferiores. Eran los que tenían, de paso, los remos más cortos. Eran los remeros que nadie conocía. Y eran los remeros, mire para acá, es importante, sobre los cuales los desperdicios, para no ser muy específicos, de los remeros del primer nivel y el segundo nivel, eran los remeros sobre los cuales esos desperdicios de los remeros que estaban encima de ellos caían. Eran los remeros del tercer nivel. Y el punto es ese, que esa es la palabra importante que Pablo utiliza para describir los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, remeros de tercer nivel para el Señor Jesucristo. No superestrellas, no celebridades,
administradores. A otra palabra. Una persona que es un administrador, una persona a la cual se le ha confiado los asuntos, by the way, se le ha confiado y es responsable por los asuntos de una casa o los asuntos de una familia, la casa, familia de su amo. En la casa del amo, del dueño, del señor, esta persona que era el administrador, era una persona conocida y una persona respetada porque se le habían confiado algo de mucho valor. La forma en que Pablo describe, otra vez, la descripción básica de lo que un siervo de Dios debe ser, es utilizando la palabra siervo, que quiere decir remero de tercer nivel, abajo, lo más abajo posible, y administrador, una persona que continuaba siendo un siervo, obviamente, pero era una persona que tenía una responsabilidad bastante alta. Y lo que Pablo hace, mire para acá, qué importante. Porque estamos hablando de la forma en que la Escritura nos dice que nosotros debemos ver nuestros líderes en la iglesia, los siervos, ministros, pastores, y en el caso nuestro, como nosotros, Pastor Edwin, Pastor Marcel, Pastor Willy, deseamos que ustedes nos vean a nosotros. Y nosotros deseamos que ustedes nos vean a nosotros como remeros de tercer nivel. Y que nos vean también como administradores de los misterios de Dios. Y lo que Pablo hace es que coge estas dos palabras y las une, y al unir, mire para acá que es importante, alabado sea el nombre de Cristo. Al juntarlas, Pablo crea una tensión que está presente en la vida de todo aquel que ha sido llamado por Dios para servirle. Tensión, there's tension here, entre el hecho de ser un remero de tercer nivel, lo más bajo de lo bajo, lo menos de lo menos, que es lo que él quiere decir. Y al mismo tiempo, ser administrador de los misterios de Dios, que implica servir, pero también implica la responsabilidad de cuidar y administrar lo más valioso que hay en todo el universo. Ve atención. Can you see it? ¿Sabe? Esta persona es lo más bajo de lo más bajo, es lo menos de lo más menos, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de administrar y cuidar y velar. Esa cosa que tiene más valor en la historia y en todo el universo, que son los misterios de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Amén. Cuando usted me vea, lo que yo desearía en este año, este es el primer año, I think this is a good way to start. Y no fue por diseño, fue por la voluntad de Dios que nos trajo aquí. Lo que yo desearía es que como congregación estableciéramos eso. Cuando usted me vea a mí, cuando usted vea a Pastor Willy, Pastor Marcel, cuando usted nos escuche enseñando, cuando usted vea nuestras vidas, lo que deseamos es que usted vea eso. Que vea personas que son los menos de los menos, los más bajos de los de abajo, pero al mismo tiempo, personas que están conscientes de que tienen la responsabilidad de cuidar y de velar de esa cosa que es la más valiosa en toda la historia, en todo el universo. Amén. Importante recordar que Pablo utiliza la palabra administrador con relación a los misterios de Dios. Y como dije, es la cosa más preciosa de todo el universo y de toda la historia. Y misterios de Dios nos habla del Evangelio de Cristo. Misterio de Dios quiere decir en este caso las cosas relacionadas con el Evangelio que estaban ocultas en el Antiguo Testamento y que ahora están reveladas en el Nuevo Testamento. Y la tensión consiste en esto. Escuche, el líder de la iglesia de Cristo no anda, escuche, no anda
en busca de posición, no anda en busca de gloria. ¿Por qué razón? Porque se ve a sí mismo como un servidor de Jesucristo. En otras palabras, se ve a sí mismo como el menos de los menos. Y se ve a sí mismo como el más abajo de los de abajo. Por eso, como se ve a sí mismo como el más abajo de los de abajo, el menos de los menos, no anda en busca de posición y de gloria propia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero al mismo tiempo, esta es la atención. Al mismo tiempo se ve a sí mismo como una persona a la cual se le ha encomendado la posesión más valiosa en todo el universo, que son los misterios de Dios. Así que la intención de Pablo no es darnos una descripción del trabajo de estos líderes, siervos, ministros, pastores. Pablo lo que quiere, importante, clarificarnos la forma en que nosotros debemos verlos a ellos y la forma en que nosotros debemos referirnos a ellos. Pablo destaca dos cosas. Uno, escríbase esto, no es mucho lo que voy a escribir. Estas personas son siervos fieles que son leales solo al Señor Jesucristo. Escriba ahora, por favor, que son leales, loyal, faithful, loyal, leales, que son leales solo al Señor Jesucristo. Versículos 1 y 2 dice: quiero que nos consideren como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado como. Más duro, por favor. ¿Se hallado como? Fiel. En el versículo 2, escucha, importante, Pablo está expandiendo la imagen del administrador y nos da la cualidad más importante de un administrador. Quiere decir que precisa ser no un experto en la Biblia, no una persona con grados académicos, no una persona con una personalidad bien carismática, necesita ser una persona fiel. Necesita ser una persona que sea digno de confianza. Necesita ser alguien que no necesita ser supervisado por el dueño de la propiedad. Puesto de otra forma, necesita ser una persona digna de confianza y fiel. Y esa persona digna de confianza y fiel, por esta razón, porque es leal a su Señor. Es leal a su Señor. Leal, loyal, faithful. Alabado sea el nombre de Cristo. Para los que llevan mucho tiempo aquí, ya esta historia la conocen. Guy Walden, una de las personas que Dios utilizó como nuestro padre espiritual para mi esposa y para mí. Al principio, cuando empezó a llevarme con él a distintos lugares, cuando me presentaba a los americanos, porque era una iglesia americana, cuando me presentaba, decía, oh, this is Brother Edwin, and he's a faithful man. Y yo, pues chévere, saludar a la gente, pero no me faithful man. Yo hubiese preferido que hubiese dicho, and he's a good preacher, you know, y él predica bien o enseña bien, right? Pues no, lo que decía, and he's a faithful man, right? So, Pablo, lo que está diciendo es precisamente eso, ¿sabes? You know, que es una persona de confianza y fiel. De pasado el tiempo, cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, y empecé a encontrarme con pasajes como eso, me di cuenta de lo significativo y lo importante y de lo valioso de las palabras que ese Señor había estado utilizando con relación a mi persona, right? ¿Sabes? Así que Pablo está diciendo que la cualidad más importante de un administrador es que es una persona fiel, digna de confianza. Y una persona fiel y digna de confianza porque es leal a su Señor. Right? Okay. So, en estos dos primeros versículos vemos a Pablo diciendo a los creyentes de Corinto lo siguiente: yo quiero que me vean, yo quiero que me consideren como un siervo de Cristo,
Yo quiero que me vean como un administrador de los misterios de Dios. Y si Pablo está diciendo, yo quiero que me vean como un siervo de Cristo y como un administrador de Dios, eso implica, sin lugar a dudas, de que alguien le dio ese encargo a Pablo. No fue Pablo que se metió ahí, ¿sabes? Alguien le dio ese encargo, ¿right? En esencia, lo que Pablo quiere decirle a los creyentes es esto, ¿right? Las cosas que le dice. Dice, sus críticas acerca de mi persona, porque acuérdense que el problema era que dice, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo y yo soy de otro, ¿verdad? Entonces, esas críticas, ¿sabes? Esas evaluaciones, lo que estaban haciendo, en esencia, eran críticas del apóstol Pablo. Porque el que decía, yo soy de Apolo, estaba diciendo, yo soy de Apolo, porque Pablo no es muy buen maestro que digamos. Pablo, al escribir esto, lo que está diciendo es las críticas acerca de mi persona, ustedes para mí son irrelevantes. Son irrelevantes porque por encima de todo, esto es lo que Pablo está diciendo, yo soy fiel y leal al que me colocó en este rol. Yo soy fiel y leal al que me dio tan valioso encargo, el encargo de ser administrador de los misterios de Dios. En conclusión, porque ya me hicieron señal. Ahora, Pablo, because I know how we are, yo no conozco mucho, yo conozco poco, pero hay una cosa que yo conozco bastante, y es el ser humano. Particularmente el ser humano que se junta en iglesias. Y hay una gran probabilidad que por la mente de algunos de ustedes hayan pasado pensamientos deformados al escucharme decir que lo que Pablo está diciendo es que las críticas de ellos acerca de su persona para él eran irrelevantes. Ni me va ni me viene, ni fu ni fa. Porque la razón por la cual eso es porque por encima de todo, Pablo está diciendo, yo soy fiel y leal al que me colocó en este rol y que me dio este valioso encargo. Es posible que en alguna mente de ustedes se haya cruzado el pensamiento, el pastor Edwin está diciendo que los pastores de esta iglesia no tienen que rendir cuentas a la congregación. Eso no es lo que Pablo está diciendo y no es lo que nosotros entendemos y pensamos y hacemos. ¿Cuentas claras conservan? Amistades, como diría el hermano Rafael, experto en esos dichos célebres, right? Así que Pablo no está diciendo que los pastores o los líderes no tienen que rendir cuenta a la congregación. Lo que Pablo está diciendo es que las críticas, escuche, y las comparaciones de ellos, Pedro es mejor que Pablo, Apolo es mejor que Pablo, no, que las críticas y comparaciones de ellos no tenían influencia en él. Porque él no tenía que responderle a ellos. Aplicación para nosotros. Que Dios nos cuide como congregación. Para que nunca seamos una congregación que critica a sus líderes comparándolos con otros líderes de esta o de cualquier otra congregación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a impedir que eso suceda entre nosotros. Hay mucho más que hay que decir sobre este particular. ¿Okay? Mire el papelito ese que le puse ahí, por favor. I want to just finish chequeando ese momento. Los apóstoles verdaderos, porque había falsos apóstoles en aquel entonces y en el día de hoy también. Los apóstoles verdaderos se veían a sí mismos como remeros de galera de tercer nivel para Cristo. La prioridad de ellos no era ser famosos, no era ser celebridades. La prioridad de ellos era ser fieles y ser humildes. Conociendo que serían primero en el reino venidero de Dios,
estaban perfectamente dispuestos a ser últimos en este mundo. Esa actitud le dio a Dios la oportunidad para demostrar su poder por medio de la habilidad de ellos. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo. Lo que Dios ama en sus siervos, sean pastores o no sean pastores, cualquiera de nosotros siervos de Dios, lo que Dios ama en sus siervos y que Dios eventualmente recompensa es un espíritu, una actitud de humildad y de obediencia. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. God is good? All the time? All right, now. Yo no pretendo que de primera intención todo el mundo entienda esto. We're going to read it. Y lo más probable es que lo vamos a leer el domingo que viene otra vez. Y sin duda alguna el otro domingo, porque no vamos a terminar el domingo que viene. Vamos a terminar el otro domingo. ¿Right? Esta enseñanza. En el día de hoy muchas iglesias, ministerios, son dirigidos por hombres que son líderes. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios, en la economía de Dios, debe ser dirigido por siervos líderes. Gracias, hermana. Right? La intención de esto es poner en términos claros, no sé cuán claro esté, ¿no? Si ustedes lo entiendan o no lo entiendan, la diferencia entre una cosa y otra. El deseo nuestro, con humildad, by the way, estas cosas que están ahí, que hablan de siervos líderes, muchas de ellas todavía nosotros estamos bien cortos, pero anhelamos eso. Amén. Cuando la leíamos, Pastor Marcel, Pastor Will y yo, ¿sabes? Nos miramos, ahí me duele, ¿sabes? Todavía estoy mal ahí, ¿sabes? Apúntame esa, que ahí tengo que yo, ¿sabes? Estoy atrás, como decimos los boricuas, en eso, ¿verdad? Para que usted vea, algunos nos visitan, no sé si ustedes van a algunas iglesias o no, pero hay una diferencia en ser dirigido por un hombre que es líder a ser dirigido por un siervo que es líder. Right? Y aquí hay algún contraste y permítanme leerlo. Right? El hombre líder quiere una plataforma en la cual pueda decir algo. Una plataforma no es esto, es una posición donde él pueda decir lo que él quiere. El siervo que es líder tiene algo que decir y no necesita la plataforma. Te la van al Señor. Right. El hombre líder parece que tú lo conoces, que tú conoces su familia porque él es tu líder. Él es tu líder y sabe que esta es la esposa y esos son los hijos. Right? Parece que tú conoces tu familia porque él es tu líder. El siervo líder, tú permites que influencie tu vida porque conoces su familia. Y si tú no lo puedes procesar en este momento, tranquilo, tranquila. Hopefully, by the end of the teaching, you will. Okay? El hombre líder quiere que tú sepas que él es el líder. El siervo líder, usted no está seguro que él sabe que él es el líder. El hombre líder te ayuda a encontrar hacia dónde Dios te está guiando en su organización. El siervo líder te ayuda a encontrar hacia dónde Dios te está guiando, punto. El hombre líder se junta contigo y te habla de su visión. Esa palabra visión en el día de hoy, ay Padre. No tienen una idea de cuántas personas se han acercado a mí para compartir conmigo la visión. Es que tú no tienes la visión. Tú a la iglesia, a esa iglesia en sus pasos. Bueno, el pastor es chévere, pero ellos no tienen la visión. Ellos necesitan la visión. Y si tú no sabes de qué estoy hablando, dale gracias a Dios por eso. Pero es una cosa altamente común.
Gente que me llaman y que me quieren compartir conmigo la visión. So, hay pastores que se juntan con las personas para ver la visión. Right? Hombres líderes. Sin embargo, el siervo líder se junta contigo para lo que sea. Just there. El líder hombre, by the way, nuevamente, ¿sabes? Muchas de estas cosas estamos bien atrás y lo reconocemos. Y estamos en la determinación de que Dios nos lleve a donde Él sea glorificado. El líder hombre quiere la gente correcta en el autobús. Muchos de ustedes no tienen una idea de eso, pero muchos de ustedes sí saben lo que es. Right? ¿Saben? Han estado en iglesias donde los líderes, ¿sabes? Yo tengo mis 12 o mis aquellos, ¿sabes? Yo quiero a la gente correcta en mi autobús. Right? Okay. El siervo líder quiere encontrar el autobús correcto para ti y se sienta a tu lado en él. Alabado sea el nombre del Señor. Right? No, esa parte me tocó bien profundo. Porque hubo un momento en mi vida en que, pues, aunque yo no he recibido la influencia de esos apóstoles y esa cuestión, pero la idea del autobús, la idea de que hay que subirse al autobús, si tú no estás en el autobús, mi autobús tiene que bajarte, yo absorbí esa enseñanza del mundo. Y cuando estaba leyendo estas cosas, estábamos mirando y decíamos, wow, Señor tenga misericordia de nosotros. Pero no es así, ¿sabes? No. La función nuestra es encontrar el autobús correcto para ti. Y si no, yo no entiendo lo que estás hablando, ¿o qué? ¿Que van a hacer un dealer de automóvil en la iglesia? No vamos a hacer ningún dealer de automóvil. Simplemente es una aplicación que se utiliza en el día de hoy. Se sienta a tu lado en él, ¿sabes? No, ¿qué es lo que Dios, dónde Dios te está dirigiendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? Se sienta al lado tuyo, ahí, ¿sabes? No te dice, no, tú tienes que subirte, esto es lo que es. Si no te subes, pues vete para otro lado, móntate en otra guagua. ¿Sabes? That is not. Okay. El hombre líder dice, si algo es digno de hacerse, es digno de hacerse con excelencia. Por eso es que usted ve toda la cantidad, los cientos de miles de dólares, hace un momento, esto no es una mentira, sin solicitarlo. Alguien vino arreglando el automóvil, es parte de esa iglesia, y compartiendo con el pastor Marcel, le digo, ¿sabes? Usted es un reunión de negocios, 45 o 46 millones en 6 meses para hacer reparaciones dentro de la iglesia. Porque todo lo que si es digno hacerlo, hay que hacerlo con excelencia. Eso suena interesante y suena atractivo. Ahora lo que falta ver es si bíblicamente es correcto. Right? El siervo de Dios no está seguro de cómo calcular el digno de hacerse. O sea, está en ese nivel. Yo no sé lo que es digno de hacerse. I have no clue, right? El hombre líder habla acerca de confrontarnos el uno al otro amorosamente. El siervo líder te confronta amorosamente. Y vuelvo a pedirle perdón a ustedes porque en el pasado esto ha sido una deficiencia de mi parte. Lo he reconocido como una deficiencia, como pecado, y en los últimos tiempos Dios me ha dado el carácter para no ser ya de esa forma, para estar en la disposición de mostrar mi amor, confrontando a las personas amorosamente. Right? Okay. El líder hombre es impresionado por el éxito y por la gente exitosa. El siervo líder es impresionado por la fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. That's what we want. Right? Por eso me siento bien contento, feliz. Este próximo domingo tenemos la primera reunión del año del concilio de esa iglesia. Y el concilio de nuestra iglesia es por la gloria de Dios, la soberanía de Dios, es nuevamente conformado, no por gente inteligente, no por gente exitosa, sino por gente fiel. Alabado sea el nombre del Señor. We pray for that. Oramos por eso, para que Dios nos mantuviese un grupo de personas que ese fuera el requisito, que esa fuera la característica primordial, que eran gente fieles, right? ¿Sabes? Gente digna de confianza, gente que el jefe o el Señor no tuviera que supervisarla, asegurarse que van a hacer lo que se espera de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire esto, el hombre líder invierte su tiempo en la gente clave.
mis 12. El líder, siervo, desperdicia su tiempo contigo. Raya esa. Eso está brutal. Esa parte está, pero que bien brutal. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de Pastor Marcel, de Pastor Willy, de Pastor Edwin y de todos los líderes de nuestra iglesia, de tener esa mentalidad, ese sentir de no hacer distinción de personas, porque el Señor no hace distinción de personas. Esa última cosa, el hombre líder confiesa sus pecados pasados y el siervo líder confiesa sus pecados presentes. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Y lo que domina ese listado que está ahí, que no, yo no fui el que hice eso me lo encontré, ¿sabes? Dios me lo proveyó en un momento, en una circunstancia que yo no estaba buscando eso. De momento miré y dije, wow, what is this? Right? Lo que domina esto y la razón por la cual los tiene en sus manos es porque cada una de estas cosas está subordinada al principio que Pablo enfatiza en esta porción bíblica con relación a lo que nosotros debemos estar buscando en los líderes de la iglesia al momento de evaluarlos. Y lo que caracteriza esto del siervo líder es una humillación absoluta. Eso es lo que se debe estar buscando en los líderes, los siervos, ministros, pastores de una congregación. Mi oración es que nosotros pues podamos modelar eso para ustedes y nuestra determinación, entre otras cosas, es esa. God is good. All the time.